Amén. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre. En esta mañana, Señor, necesitamos la luz divina, Señor. La luz tuya, Señor. Sin tu luz, Señor, sin tu revelación, Señor, no podremos caminar, Señor. Necesitamos la luz divina. Danos revelación, Señor, de tu palabra, Señor, de tu deseo. Estamos aquí con ese deseo y con ese propósito, Señor. Alumbra nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que esta palabra sea una gran bendición, Señor, para nuestras vidas y para que tú, Señor, oh Dios, te forjes en nosotros, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Que sea una bendición para todos aquellos que lo han de escuchar, Señor. Amén. Vamos a ver en esta mañana el pecado de Adán. ¿En qué consiste? ¿En qué consistió el pecado de Adán y Eva? El pecado de Adán y Eva consistió en vivir una vida sin Dios. En eso consistió el pecado de Adán y Eva. Adán no hizo entrar el pecado al mundo mediante el asesinato. Esto vino más tarde. Dejó entrar el pecado cuando eligió desarrollarse de tal modo que pudiera seguir adelante sin Dios. Por tanto, cuando Dios obtenga una raza de hombres que sea para su gloria, instrumento para cumplir sus propósitos en el universo, ese será un pueblo cuya vida, su hálito mismo, dependerá de Él. Él será el árbol de vida para ellos. Lo que siento cada vez más agudamente como mi mayor necesidad y lo que creo que todos los hijos del Señor Dios, necesitamos de Dios una verdadera revelación de nosotros mismos. Necesitamos una revelación de nosotros mismos. Esto no quiere decir que tenemos que estar siempre examinando, preguntando, ¿y ahora qué es esto, alma o espíritu? Por ese camino no vamos a ninguna parte. Nos dejará en oscuridad. ¿No? Las Escrituras nos muestran cómo los santos fueron llevados al conocimiento de sí mismos. Fue siempre por la luz divina. Es decir, que si la luz divina no hubiera llegado a nosotros cuando nos hablaron del Evangelio, nosotros no hubiéramos creído en Dios. Fue un rayo de luz el que llegó a nuestras vidas. Por ese rayo de luz, todos estos hombres del Antiguo Testamento pudieron ver su condición. La condición del hombre siempre se va a ver a través de la luz de Dios. Fue siempre por la luz divina, y esta luz es Dios mismo. Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro, Pablo, Juan, todos llegaron a un conocimiento de sí mismos, porque el Señor se mostró a sí mismo a ellos. Y ese rayo de luz trajo revelación y convicción a ellos. Leamos Isaías en el capítulo 6 del profeta Isaías. Esta revelación que Dios le dio a Isaías llegó en el tiempo en el cual Isaías estaba muy triste, estaba muy afligido, estaba muy desanimado. Dice en Isaías en el capítulo 6, en el verso 1, el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado
sobre un trono alto, sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y en 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los cimientos del umbral se estremecieron ante la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque soy muerto, pues soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Mas han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros vivimos una vida que va en contra de Dios, y aunque andemos como andemos, muy mal puede decirse, muy distraídos y muy lejos del Señor, el Señor puede darnos una revelación para que nosotros podamos ver quién somos verdaderamente. El profeta Isaías dijo: han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con unas tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y limpio tu pecado. El carbón aquí encendido procedente del altar representa la eficacia de la obra redentora de Cristo lograda en la cruz del Calvario. Y dice en el verso 8, dice: luego oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Tenemos que poner atención que el Señor nos trae la luz para que nosotros entendamos y reconozcamos quién somos verdaderamente. Dice el profeta: ay de mí, porque soy muerto, pues soy hombre de labios inmundos. Habito en un pueblo de labios inmundos, mas han visto mis ojos al Rey. Sin la luz divina de Dios, jamás nosotros sabremos cómo estamos, cómo somos delante de la presencia de Dios. Sin la luz divina, jamás podríamos nosotros ver realmente cómo estamos delante de Dios. Necesitamos la luz de Dios. Dice Daniel en el capítulo 10, en el verso 8, dice, desde el verso 7 de Daniel dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, porque los varones que estaban conmigo no vieron la visión, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron a esconderse. La visión no va a venir, la revelación no va a venir para todos los creyentes, y menos aquellos que no buscan una revelación. Nuestra vida cristiana depende de la revelación de Dios. Quedé pues yo solo, vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, sino que mi color se me demudó en palidez de muerte, sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras casi caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. En aquel momento una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las plantas de mis manos. Me dijo: Daniel, varón de preciosidad, entiende las palabras que de decirte. Ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie
temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender este asunto y afligirte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón y queremos entender los asuntos de Dios y nos aplicamos a buscarlos y entenderlos sin tener un descanso de día y de noche, Dios va a escuchar nuestra oración y nos va a revelar no solo nuestra condición, sino también las profecías que han de venir. Fíjese lo que dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Sin la revelación de Dios, la palabra de Dios dice, el pueblo se descarría. Sin revelación, el pueblo se desenfrena, porque no hay revelación. ¿Qué anda buscando el pueblo de Dios? El pueblo de Dios anda buscando doctrinas, quiere saber doctrinas, quiere saber cómo es esta doctrina, cómo es aquella doctrina, quiere saber cómo son aquellos movimientos, aquellas enseñanzas de los hombres. Así se la pasa el creyente buscando y aprendiendo doctrinas y llega a pensar que él ya tiene un crecimiento porque conoce muchas doctrinas. Pero realmente todo el conocimiento de doctrinas no sirve para el crecimiento en vida del creyente. No sirve de nada. En capítulo 9 de Hechos dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese atados a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente rodeó un resplandor de luz del cielo, cayendo en tierra y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo pudo entender las cosas de Dios, porque Dios le dio la revelación, porque Dios le reveló su plan, su propósito, su deseo, el deseo del corazón de Dios, su plan eterno. ¿Para qué fuimos creados como seres humanos? ¿Cuál es el plan de que estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Este hombre pudo entender todo esto. ¿Por qué? Porque Cristo se le reveló. Sin revelación no hay entendimiento que pueda entender los asuntos de Dios. Nunca podemos comprender cuán odioso es el pecado y nuestro yo, a menos que resplandezca sobre nosotros ese rayo de luz de Dios. No hablo de una sensación, sino de una revelación interior del Señor mismo por su palabra. Por su palabra hace por nosotros el Señor, con su palabra, puede darnos la revelación. Pero la doctrina sola, sin revelación, no hay crecimiento. Nosotros podremos comprender la palabra de Dios y saberla y memorizarla, pero si no hay una revelación de parte de Dios, no hay crecimiento.
Pongamos, por ejemplo, lo que el Señor hizo al bautizarse. El Señor no empezó a ministrar al Señor. Su ministerio no empezó antes del bautismo, sino después. El ministerio del Señor no empezó hasta que se puso sobre esta base. Fue después de bautizarse y tomar voluntariamente la base de la muerte y la resurrección que el Espíritu Santo vino sobre él. Luego ministraba. ¿Qué nos enseña esto? Nuestro Señor fue hombre sin pecado. Ninguno, excepto él, ha pisado esta tierra sin haber conocido un pecado. Sin embargo, como hombre tuvo una personalidad aparte de su Padre. Bien debemos andar con mucho cuidado a tratar de la persona de nuestro Señor. Pero recordemos sus palabras. ¿Cuáles fueron sus palabras? Fíjese lo que dice en el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, en el verso 30 del Evangelio de San Juan. 5:30. Si nosotros queremos servir, si nosotros queremos ministrar y enseñar la palabra a otros, tenemos que aprender nosotros y llenar los requisitos que se requiere para que nosotros seamos ministros competentes. San Juan capítulo 5, en el verso 30, no puedo yo hacer nada. El Señor tenía una voluntad propia como un hombre, pero dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi justicia es justa, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Parece que nosotros los cristianos, no parece, sino que estamos muy enredados. No entendemos verdaderamente cómo ministrar y cómo predicar y cómo hablar de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No significa en manera alguna que el Señor no tuviera voluntad propia. Él tuvo una voluntad, pero no la vivía, como sus propias palabras lo indican. Como hijo del hombre, él tuvo una voluntad, pero no la hizo. Vino para hacer la voluntad del Padre. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Si queremos nosotros ministrar, tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si queremos nosotros triunfar y crecer y caminar en el Señor, lo primero que tenemos que es dejar nuestra voluntad y andar siempre en la voluntad de Dios. Ahí está la clave. Eso que en Él está diferenciado del Padre. Eso que en Él está diferenciado del Padre es el alma humana que asumió estando en la condición de hombre. Siendo hombre perfecto, nuestro Señor tenía un alma y por supuesto un cuerpo, como tú y yo. No tenemos, como tú y yo tenemos un alma y un cuerpo, y le era perfectamente posible a él actuar desde el alma, es decir, partiendo de sí mismo, no de su Padre. Inmediatamente después del bautismo del Señor y antes de iniciar el ministerio público, Satanás vino a tentarle. Le tentó con la satisfacción de sus necesidades indispensables. Unas palabras que Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. ¿Por qué Satanás le hizo esas sugerencias, esas tentaciones? Fíjese bien, le tentó para que lograra
éxito inmediato en su ministerio, apareciendo milagrosamente en el atrio del templo para aquel dominio del mundo que ya se le había dado antes, él lo aceptara. Quizás estemos dispuestos a preguntar por qué el diablo lo tentó para que hiciera cosas tan raras. Uno piensa que podría haberle tentado a pecar de un modo más eficaz, pero no, lo hizo. Él sabía por qué. Solo dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. ¿Qué quería decir? La sugerencia era la siguiente: si eres el Hijo de Dios, hay que hacer algo que lo pruebe. Aquí hay un desafío. Alguien seguramente pondrá en duda la veracidad de tu pretensión porque no enfrenta la cuestión en forma terminante al salir y probarla. Toda la sutil, ponga atención, preocupación de Satanás era que el Señor actuara por sí mismo. Esa era la sutil preocupación de Satanás, que Cristo actuara por él mismo, sin tomar la voluntad de Dios. Si eres el Hijo de Dios, hazlo por tu cuenta, sin tomar la cuenta a Dios, hazlo tú. Y que lo hiciera desde su alma. Por la posición que adoptó el Señor Jesús, repudió completamente tal actitud. En Adán, el hombre había actuado por sí mismo, aparte de Dios. Para Satanás engañar a Adán y Eva no fue tan difícil. ¿En qué consiste? En que Satanás quería que Adán y Eva actuaran, usaran su voluntad, sin consultar a Dios. Ese es el detalle y ese es el problema de hoy en día en el mundo. Toda la gente está actuando sin depender de Dios, sin buscar la voluntad de Dios. El hombre había actuado por sí mismo aparte de Dios. Eso había sido la tragedia en el huerto. Pero ahora, en una situación similar, el Hijo del Hombre toma otra posición. Más tarde la define como el principio básico de su vida. Y me gusta la palabra usada en el griego. El Hijo no puede hacer nada que sale de sí mismo. Juan 5:19. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Entonces, ¿por qué nosotros como creyentes hacemos muchas cosas sin consultar a Dios? Hay muchos que se han puesto como líderes, Dios nunca los puso. Hay muchos llamados pastores que jamás Dios los ha puesto. Ellos se pusieron solos. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Satanás fracasó en su intento de hacer caer al Señor, llevándolo a que utilizara su voluntad. Si el Señor hubiera utilizado su voluntad, Satanás habría logrado un triunfo. Ahí está el mal en nosotros, que hacemos lo que queremos y no consultamos a Dios. Si andamos trabajando en la obra de Dios, hacemos lo que creemos nosotros que está bien, pero sin consultar a Dios. Así
que podemos decir que toda la obra que hizo el Señor Jesús en la tierra, previa a su muerte misma en la cruz, se hizo en base a la ley de la muerte y de la resurrección, aunque como acontecimiento histórico, Él callaría. Estaba todavía en el futuro. Todo lo que hizo lo hizo sobre esta base. Si el Hijo del Hombre tuvo que pasar por la muerte y la resurrección en figura y en principio, a fin de trabajar, ¿podemos nosotros hacer otra cosa? ¿Podemos trabajar sin pasar por la muerte y la cruz de Cristo? ¿Podemos predicar sin pasar por la muerte y la resurrección del Señor? Por supuesto que no. Ningún siervo del Señor puede servir sin conocerse él mismo y sin conocer la operación de este principio. ¿Quieres ser pastor? ¿Quieres ser líder? Tienes que conocer lo que significa la muerte de Cristo y la resurrección y la cruz. ¿Cuántos hoy son pastores? No entienden, no saben. Este principio debe estar en nuestra vida. El Señor dejó sentado este principio. Cuando se despidió de sus discípulos, Él había muerto y resucitado y le dijo que esperasen en Jerusalén para el derramamiento del Espíritu. Vi bien que ese poder del Espíritu Santo, ese poder que ellos estaban esperando en el aposento alto, ese poder que recibieron en lo alto, no es nada menos que la virtud de su muerte y de su resurrección. Y exaltación del Señor Jesús y su ascensión. Que el Espíritu Santo, fíjense bien, el Espíritu Santo es el vaso en el cual están depositadas todos los valores de la muerte y resurrección y exaltación del Señor Jesús. Para que nosotros lo recibamos, Él es quien contiene dichas palabras y las hace llegar a los hombres, a mujeres, para hacer que testifiquen. Sin los valores de la muerte y de la resurrección de Cristo, no hay un testimonio posible. A esto se refería el Señor cuando le dijo a los discípulos que esperasen el derramamiento del Espíritu. ¿Está en discusión nuestro ministerio como pastor? Esto se da también en el Antiguo Testamento, en Números 17, en aquella ocasión en que se discutió el ministerio de Aarón. El pueblo de Dios estaba dudando que Aarón sea de veras el escogido de Dios. Y dicen, si este hombre es ordenado de Dios, no lo sabemos. ¿Cuántos están confundidos donde se reúnen y están pensando, verdaderamente Dios puso a este hombre como pastor? ¿Estos pastores? Es posible que ni ustedes ni ellos sepan nada. Muchas veces el hombre lo único que se alienta es porque ya tiene 20 años allí de pastor y entran unos y salen otros y parece que es aprobado por Dios, pero no hay revelación. Tampoco él entiende lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo. Dios, por lo tanto, se dispone a probar quién es su siervo y quién no. A muchos pastores Dios no los considera como pastores, aunque las miles de personas sí lo reconozcan y sus denominaciones y sus agrupaciones sí lo reconozcan como pastor, Dios no lo reconoce. Dios, por lo tanto, se va a disponer a probar quién es su siervo. En el Antiguo Testamento, cuando venía el pueblo de Israel, en la duda de los israelitas,
que si Aarón era o no era el que Dios había elegido. ¿Cómo lo hace? Lo hace de estas maneras. 12 varas muertas están colocadas delante del Señor en el santuario, frente al arca del testimonio, y quedan allí toda la noche. Esas 12 varas se quedaron allí. Luego por la mañana el Señor indica quién es su ministro. ¿Quién es su ministro escogido? Haciendo que la vara que le pertenece florezca, brote y dé fruto. Todos sabemos el significado de esta vara. Es de esto. La vara quebranta, habla de la resurrección, habla de la muerte y resurrección, lo que caracteriza un ministerio venido de Dios. Sin esto no hay nada. Esta vara reverdeció, la vara de Aarón reverdeció. ¿Qué quiere decir? Que esto prueba la muerte y la resurrección. Dios aprobó a Aarón. Sin esto no hay nada. Si tu pastor no sabe y no ha pasado por la muerte y la resurrección, Dios no lo ha puesto. El resurgimiento de la vara de Aarón probó que él estaba sobre una base verdadera. Dios solo reconoce como ministros suyos a los que han pasado de la muerte a la resurrección. Hemos visto que la muerte del Señor opera en distintos modos y tiene diferentes aspectos. Sabemos cómo su muerte ha obtenido con respecto al perdón de nuestros pecados. Todos sabemos que nuestros pecados fueron perdonados en esa base, en la base de la sangre de nuestro Señor que fue derramada. Y que sin ese derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Hemos visto cómo la muerte obra para enfrentar el poder del pecado. Hemos aprendido que nuestro viejo hombre ha sido crucificado a fin de que no sirvamos más al pecado. Hemos hablado al Señor porque también en esto su muerte ha obrado nuestra liberación. Más adelante surge el problema de la voluntad personal y se hace evidente la necesidad de consagración y descubrimos que la muerte obra para producir en nosotros la disposición de abandonar nuestra propia voluntad y de obedecer al Señor. Esto, en efecto, constituye un punto de partida para nuestro ministerio, pero no llega aún a la raíz del problema. Puede ser que falte todavía conocer lo que significa el alma. Un paso más y se nos presenta otro aspecto en Romanos 7, donde se plantea la cuestión de santidad de vida, de una santidad viva y una santidad personal. Allí encontramos a un verdadero hombre de Dios. Fíjense bien. En Romanos 7 encontramos a un verdadero hombre de Dios. No está en discusión si somos cristianos o no. Somos, si creímos, somos. Eso no está en duda. Tampoco está en duda si somos verdaderos creyentes o no. Eso no está en duda, porque si creímos, somos. Pero fíjense lo que dice en Romanos 7. Allí encontramos a un verdadero hombre de Dios que trata de agradarle en justicia, pero viene a estar bajo la ley y la ley lo saca a la luz. Trata de agradar a Dios mediante su propio poder carnal. Ese es el punto, ese es el asunto. No, pues sí, ya creemos en el Señor, somos sus hijos. Pero ¿cómo le andamos sirviendo? Con nuestro hombre carnal. Así se vive y así se maneja en denominaciones y en muchos creyentes. Siempre quieren andar predicando la palabra de Dios en su carne y se glorían. Este hombre de Romanos 7 trata de agradar a Dios mediante su propio poder carnal
y la cruz tiene que llevarlo a la posición en que él debe confesar, no puedo. Hombre, si nos encontramos con un creyente que ha recibido al Señor y dice, estoy cansado, yo no puedo. Ya nos encontramos un hombre que tuvo la luz de Dios, que tuvo la revelación, no puede. Pues es que no puede. Cuando nosotros confesamos que no podemos y que el pecado nos arrastra y que nosotros queremos evitar que el pecado nos arrastre y nosotros queremos ser santos y buenos por nuestra voluntad propia, pero va a llegar el momento que decimos, ya no puedo. Ahí está la clave. Es que ningún hombre va a poder. No puedo satisfacer a Dios con mis propios poderes. Solo puedo confiar que lo haga el Espíritu Santo en mí. Creo que algunos de nosotros hemos pasado por experiencias profundas para aprender esto y para descubrir el valor de la muerte de Cristo que obra en esta forma. Pero notemos bien, todavía hay mucha diferencia entre la carne y según se emplea esta expresión en Romanos 7, con relación a la santidad de vida y la actividad de las energías naturales del alma en el servicio del Señor, a pesar de saber todo lo que antes antedicho y saberlo por experiencia, aún queda una esfera más donde debe aplicarse la muerte del Señor. Antes de que podamos servirle en forma eficaz con todas las experiencias ya referidas, no somos de confianza para servir a Dios. Hasta que se efectúe esta obra adicional en nosotros. Muchos líderes, en vez de edificar el templo, en vez de edificar la casa, la están destruyendo. ¿No se ha fijado? ¿Por qué no están sometidos a la cruz? El problema del pecado es dejarlo entrar y dejarlo desarrollarse y así caminar sin Dios. Le voy a repetir. Cuando nosotros dejamos entrar el pecado a nuestras vidas y lo dejamos que se vaya desarrollando, ese pecado que entró en cualquier área, en cualquier tentación, y lo dejamos que entre, se va a desarrollar, ese mismo pecado nos va a hacer que nos apartemos de Dios. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 5 en el verso 7. Lucas capítulo 5 en el verso 7. Evangelio de San Lucas capítulo 5 en el verso 7 del Evangelio de San Lucas. Dice, desde el verso 5 dice, respondió Simón y le dijo, maestro, esto habla de la pesca milagrosa. Dice el verso 4, cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga, mar adentro, echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas confiando en tu palabra, echaré las redes. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Cayó a las rodillas de Jesús diciendo, apártate. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Cómo
¿Cómo fue que Pedro se vio pecador? ¿Cuánta gente anda cometiendo todos los días pecados y pecados y pecados y no tienen ningún remordimiento? ¿Cuántos religiosos se creen sin pecado? ¿Por qué se creen sin pecado? Porque no tienen un pleno conocimiento de ellos mismos. Aquellos que dicen que no pecan es que no tienen una revelación de Dios, ni se han encontrado con el Señor. Por eso se creen justos ante los ojos de los hombres. Ahí tiene el sacerdocio católico que por tiempos y por siglos ha dicho que ellos no pecan. ¿O cuántos en sus denominaciones, sus pastores mismos, les hablan de que no pequen y ellos mismos han enredado en pecados? Si Pedro no hubiera tenido una revelación de él mismo, nunca hubiera sabido que era un pecador. Fíjese lo que dice en Lucas, en el capítulo 7, en el verso 36. Lucas capítulo 7, en el verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa de fariseo, se reclinó a la mesa. Entonces había en la ciudad una mujer que era pecadora, la cual, sabiendo que Jesús estaba reclinado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento, estando detrás de él a sus pies llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con los cabellos de su cabeza. Besaba afectuosamente sus pies y los ungía con el ungüento. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo: para si este fuera profeta, conocerá quién clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un prestamista tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, generosamente perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos pues le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies afectuosamente. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungiendo con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A ella le dijo: tus pecados te son perdonados. El Señor ya sabe que somos pecadores, pero la gente no. El Señor sabe que estamos imperfectos y que hemos nacido de nuevo y que necesitamos ser perfeccionados, pero el cristiano no sabe. Anda entretenido buscando doctrinas y aprendiendo las doctrinas que hay en todo el mundo. Se la pasan allí y nunca eso los va a hacer cambiar ni los va a transformar. El Señor sabe que nosotros, sus hijos, somos pecadores, que no andamos en su voluntad. Él ya lo sabe, pero muchos de nosotros no lo sabemos. ¡Qué terrible! Dice Lucas en el capítulo 18, en el verso 9.
Yo recuerdo, hace años, conocí una iglesia cristiana. Yo en aquel entonces nunca pensé que yo fuera a ser cristiano. Me burlaba de ellos. Cada vez que tenían sus reuniones, los oía que estaban llorando. Dije yo, pues estos ¿qué tienen? ¿Qué les está pegando? ¿Por qué lloran? Y siempre que pasaba por la calle, escuchaba sus llantos. No podía entender cuál era el motivo. Hoy lo puedo entender. Dice en Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba esto para sí: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este es el creyente hipócrita que no tiene luz de su de su condición, que cree que con ayunar y dar diezmos y ofrendar y trabajar en la obra ya es suficiente. Este tipo de creyente está reprobado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el recaudador de impuestos, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado en lugar del otro, porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Dios bendiga nuestras vidas y abra nuestros ojos para que lo primero que tenemos que hacer es buscar la revelación de Dios para que veamos nuestra condición, cuán mal estamos delante de Dios. Que Dios abra nuestros ojos y nos dé luz para que sepamos cómo estamos nosotros, dentro de nosotros, llenos de maldad. Los fariseos hipócritas nunca pudieron verse cómo estaban delante de Dios, porque no había luz ni revelación. Pues esta mañana nuestra oración es pedirle a Dios que nos revele cómo es nuestra condición como creyentes delante de Él. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Revélanos nuestra condición, Señor, cómo estamos delante de tu presencia. Tú clarito lo dijiste en tu palabra, Señor. Cuando nosotros queremos quitar aquella basura del ojo de nuestro prójimo y no nos damos cuenta que nosotros traemos una viga en nuestros ojos. Perdónanos y danos luz. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.